vamos a ver dónde podemos encontrar estos meningiomas. En el seno cavernoso, cerca del seno cavernoso, en la parte aquí, por encima, la parte supracelular, y ese es uno de los sitios también que se menciona, supracelular, en el ángulo pontocerebeloso, acá atrás, en el ángulo pontocerebeloso aquí abajo, afectando prácticamente el octavo y el séptimo par. ¿Veis? En la convexidad cerebral, vamos a ver ahora algunos aspectos clínicos de cada uno. Tenemos también en el foramen magnum, aquí abajo, muy interesante, foramen magnum provocando una compresión a ese nivel de lo que es ya, casi ya lo que es la parte superior del bulbo, ahí, y trae consigo cuadros clínicos específicos de acuerdo a esa compresión. Meningioma infraorbitario del surco olfatorio, aquí infraorbitario por la parte del surco olfatorio, muy interesante. En la fax, lo que es la fax, aquí, la parte central o parasagital, en esa área ahí, en la cresta petrosa, la fosa posterior, pueden haber en varios lugares la fosa posterior. Recordad que todo esto es fosa posterior, aquí abajo, debajo del tentorio, como lo habíamos señalado, aquí, debajo de esta área, debajo de la tienda del cerebelo, todo esto, aquí abajo, sería fosa posterior. Esfenoidal, aquí en esta zona, esfenoidal, aquí, sobre todo, lógicamente, recuerden que por ahí está el quiasma óptico, cuadros clínicos referentes, bien. Supracelular, también aquí, en todos estos lugares. Meningioma espinal, aquí, meningioma espinal, y en la parte del tentorio, aquí, lo que habíamos hablado, en la parte del tentorio, la tienda del cerebelo. Muy interesante, le traje este modelito para que se ubique un poquito más lo que quiero decir. Bien, vamos entonces ahora, vamos a situar algunos puntos importantes. Vamos a situar aquí uno que crezca aquí, ahí, en ese punto, y parasagital. Lógicamente, al estar ubicado ahí, o puede estar en la parte parasagital, más adelante, más hacia el lóbulo frontal, o en las zonas que tienen que ver con las zonas motoras, ahí puede desarrollarse entonces signos de focalización con respecto a piernas y pies, trastorno de esfínteres, se puede presentar lo que sería trastorno de lo que es razonamiento y memoria, en ese punto que estamos teniendo ahí. Ese se le llama a llamarle interhemisférico. Interhemisférico. En ese tenemos todos estos datos que les estoy dando. Vamos a ubicar uno en el surco, aquí, en la zona, comprimiendo el área del surco olfatorio. Lógicamente, esto sería sobre el surco olfatorio. Ahí estaríamos hablando de anosmia, puede haber trastornos visuales también, al estar ya encima de lo que es prácticamente relacionado con el área visual aquí, puede traer trastornos visuales también. En la parte, vamos a irnos aquí a la parte supracelular, aquí, comprime, recordad que ahí va a comprimir, supracelular. Ahí comprime el área de la hipófisis, aquí está el quiasma óptico, ahí va a haber signos faciales, comprimiendo toda esta área. Recordad que por ahí está lo que es la rama superior del trigémino, la B1, o está ya prácticamente la B2, en esa zona. Está el seno cavernoso, es uno de los lugares donde puede estar ubicado este tumor, que más bien hace las veces de compresión. Entonces puede alterar lo que es la sensibilidad y la motilidad facial. En este caso. Podemos tener uno que sería esfenoideo. Aquí también, en toda esta área aquí. Esfenoidal.
Recordar que el efenoide es un hueso que está atravesado por muchos nervios. El tercer par, todo lo que es el cuarto par, va a traer trastornos visuales, puede traer diplopía, puede traer una serie de pérdida de visión, sensibilidad de la cara y otras alteraciones más. Prácticamente, usted puede buscar el cuadro clínico específico de su ubicación. Trastornos visuales puede ser, aparece entonces el meningioma, lo que es el meningioma ubicado en esa zona. Vamos a ver entonces el pontino, aquí. Fíjense cómo aquí puede comprimir el área, el puente. Recordad, ahí en el puente, recuerden que la parte anterior baja lo que es el córtico espinal. Bueno, puede haber trastornos motores, trastornos con el trigémino, sensibilidad facial, fíjense, o motilidad facial también. Recordad que por aquí sale el facial, aquí en el surco bulbopontino, ahí puede estar afectado el facial y se afectaría entonces la sensibilidad facial y la motilidad facial también, afectando el trigémino y el nervio facial convenientemente. Otro que tenemos del ángulo ponto cerebelar. Ahí recuerden, del ponto cerebelar. Ahí está, séptimo par, octavo par. Puede haber trastornos de equilibrio y o de visión, de trastornos de equilibrio y de audición. Muy interesante, fíjense que estos datos que le doy, pues, depende del lugar donde esté el tumor, me va a dar el cuadro clínico. No hay un cuadro clínico específico, no quiero hoy especificar exactamente un cuadro clínico. Voy a poner un poquito más en el espinal, por su frecuencia y la prontitud de los síntomas que produce cuando aparece. ¿Ves? Ahora está intraventricular. Ese estaría dentro, por ejemplo, ya dentro de los ventrículos, recordar los ventrículos, dentro de la masa, produciendo obstrucción, hidrocefalia. Lógicamente, en el momento que puede estar obstruyendo, lo que va a producir es una hipertensión endocraniana. Lógicamente, antes de producir la hipertensión endocraniana, produce otros síntomas. Cefalea, ¿veis? Trastornos visuales, porque el crecimiento es lento, no es tan bruscamente como un hematoma subdural. Es muy raro que llegue a las convulsiones, pero puede afectar, puede producir cambios en la función mental. ¿Ven? Está comprimiendo estructura, ese hemisferio está desviando la línea media hacia el lado contrario, con una resonancia nuclear magnética, con un ATAC, se puede llegar al diagnóstico o una ventriculografía, se puede hacer todo diagnóstico inmediatamente. Y está lo que es el espinal. El espinal, ¿qué sería? Lógicamente, en un punto X, comprimiendo lo que es la médula espinal. Comprime la médula espinal, depende en qué lugar esté. Si comprime el fonículo anterior, si comprime el fonículo posterior, gracil y cuneato, si comprime los laterales, córtico espinal. El cuadro va a ser dependiendo. Recuerden que está bien enclaustrada toda la médula ahí y rápidamente los síntomas y signos aparecen más rápidamente. Muy bien. En el caso del meningioma espinal, recordar que el meningioma de la fosa posterior también puede tener, lógicamente, trastornos de equilibrio, trastornos de coordinación, porque estamos trabajando ahí con lo que es cerebelo. Cerebelo, que es el órgano fundamental
de lo que es lo que mueve correctamente la coordinación de la marcha. Puede haber trastorno de la marcha, puede haber temblores, sobre todo temblores de movimiento, no como el temblor del Parkinson, que es un temblor de reposo. Muy bien, eso es importante, todos esos datos que le doy. Y les sugiero que revisen este tema prontamente, cuando ustedes puedan, porque todo médico debe saber manejar, no solo dejarle esto a los neurólogos o dejarle esto a los neurocientíficos, no, el médico general de otras especialidades debe manejar, el ortopeda, el traumatólogo, que puede tener un caso y puede llegar a el meningioma espinal. Como todo, es poco frecuente, relativamente, porque son raros. Yo siempre digo que las patologías no es que sean raras. Muchas veces lo que ocurre es que el diagnóstico no se hace tempranamente. Hay que tener cuidado. Son uno de los más frecuentes, entre 25 y, fíjense, 25 y 46%. Se pueden presentar de los tumores espinales, sobre todo de todos los tumores meningiomas, alto por ciento los espinales. Se origina a partir de células meningoteliales. Como les decía, crecen de la dura madre hacia adentro, prácticamente no son hacia el hueso, crecen para la parte subdural, son de tipo benigno, igual que la clasificación de todos, pero bueno, predominan en las mujeres, y en lo que es las mujeres de edad un poquito avanzada, y no tienen signos específicos. Dependen a qué nivel. Si es T1, puede estar a nivel de T4, puede estar a nivel de L1, puede estar cerca del cono medular, y de ahí viene una diferenciación con el tumor del cono medular. ¿Qué se puede presentar? Se puede presentar de forma general, muy bien reconocido. Lógicamente, siempre pinto mi muñequito muy importante. Puede haber paresia o paraplegia, dependiendo el nivel y el grado de compresión. Prácticamente, fíjense que en un 61% aparece este dato. Dolor radicular. Puede aparecer aproximadamente en un 30%. Muy importante. Alteración de esfínteres. Alteración de esfínteres puede aparecer en un 23%. Alteración de esfínteres, sobre todo si está muy próxima y comprimiendo lo que es el área prácticamente lumbar alta o exactamente en lo que es el cono medular. Alteraciones de reflejos, también alteraciones de los reflejos, recuerden, en un 89%. 89%. Acuérdense que entonces, al estar a nivel medular, estamos hablando de signos de neurona motora superior. No es la neurona motora del asta hacia afuera, que es inferior. Entonces puede haber hiperreflexia, muy importante, hiperreflexia. El nivel sensitivo está alterado en un 32%. Cuando ya aparece el tumor, tiene todos estos por ciento. Y no hay otro tipo, puede haber otra sintomatología, dependiendo si altera en lo que es el cordón posterior. Hay alteración de la propiocepción.
tacto fino. Ahí entonces, lógicamente, tenemos que hacer algunos diagnósticos diferenciales. ¿Con quién vamos a hacer diagnósticos diferenciales? Fundamentalmente, todo proceso, por ejemplo,